Vamos a entrar a hablar de temas que hacen relación con pensiones, pacto fiscal, temas tributarios, y para ello nos vamos a poner en contacto con Carlos Insunza, justamente quien es coordinador de la Mesa para el Sector Público y vicepresidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, la ANEF. Don Carlos Insunza, muy buenos días, ¿cómo le va? Hola, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, don Carlos, entremos de lleno en materia. Respecto a el pacto fiscal, que me gustaría que empezáramos comentando por ahí, porque yo estaba leyendo hace poco algunas de las distintas columnas que usted ha presentado, y una de ellas que a mí me llama la atención, y que viene de esta postura que habla sobre, usted advierte que incrementar la carga tributaria de los segmentos de ingresos medios y bajos, es decir, aumentar los impuestos a las personas de clase media baja, amplificaría las iniquidades del sistema tributario. Así, anunciado, digamos, de alguna manera de esa forma, a uno le genera una suerte de confusión y no puede entender. Entonces nos gustaría que nos explicara cómo es que se puede suceder esta situación. Sí, mire, lo primero que hay que decir es que en nuestro país tiene un sistema tributario que lamentablemente no ha sido capaz de evolucionar para ser un sistema tributario progresivo, es decir, que distribuya la carga de los impuestos, poniendo énfasis en que quienes tienen más paguen más. Tenemos un sistema tributario en que aproximadamente el 50% de la recaudación tributaria proviene del IVA, del impuesto al consumo, y evidentemente los sectores de nuestra sociedad de menores ingresos prácticamente gastan todos sus ingresos en consumo y por tanto pagan un 20%, 19% por cada vez que consumen. Entonces, y nuestro impuesto a la renta tiene una cantidad de vacíos de franquicias y exenciones y de formatos de postergación de pagos que provocan que finalmente no sea un impuesto progresivo. Por tanto, la columna a la que tú te refieres, lo que trataba de explicar es que si se amplía la base tributaria, es decir, si se baja el límite de exención de los impuestos, es decir, personas de menos ingresos pagan impuestos a la renta, lo que va a ocurrir es que van a pasar a pagar impuestos a la renta personas que hoy día ya participan de manera muy importante respecto de sus ingresos en la recaudación tributaria por la vía del IVA, y no se está apuntando en la dirección correcta de avanzar en la equidad, en la justicia y sobre todo en la progresividad del sistema tributario, es decir, en que quienes más tienen en nuestra sociedad paguen más. Esto es tan así, es el último dato que te entrego, que en los diálogos tributarios que convocó el Ministerio de Hacienda, la OCDE presentó una serie de análisis, uno de los cuales a mí me parece que es el más relevante, que es el que mostraba que mientras el 50% de menores ingresos de nuestra sociedad paga en impuestos entre IVA y renta de forma agregada alrededor de un 16% de sus ingresos, el 0,01% de mayores ingresos de nuestro país no alcanza el 12%. Ese es el nivel de falta de progresividad que tiene nuestro sistema tributario. Efectivamente, en montos aportan más. O sea, cuando una persona gana, no sé, 30 millones de pesos al mes, va a pagar más. Pero desde el punto de vista, en neto, pero desde el punto de vista de la proporción de sus ingresos, la diferencia es muy abismal. O sea, dicho en simple, el porcentaje es menor en el caso de las personas con mayores ingresos. Como porcentaje de sus ingresos, los sectores de mayores ingresos de nuestro país aportan mucho menos que los sectores de menores ingresos. Pero eso se traduce en, digamos, en cifras, en dinero, porque estamos hablando de un porcentaje menor, pero son mayores ingresos. Entonces en el porcentaje es diferente, pero los ingresos son mayores, ¿no? Por supuesto, pero un sistema tributario lo que debe buscar, un sistema tributario progresivo, lo que debe buscar es que en la medida en que las personas más ingresos tienen, aporten más en proporción a esos ingresos en un formato que las sociedades se ponen de acuerdo en construir. O sea, de hecho, en las sociedades desarrolladas, en los países más avanzados de la OCDE, claro, la media de impuestos personales calculada más o menos de la misma manera, está en el rango del 36-40%, muy lejano al porcentaje que estamos conversando para nuestro país. Pero las personas de mayores ingresos pueden pagar perfectamente 50-55% de sus ingresos en impuestos, y eso en sociedades absolutamente consolidadas, con pactos fiscales que comprenden que el avance conjunto de la sociedad tiene que ser financiado en una manera en que quienes más tienen, más aporten al desarrollo del conjunto de la sociedad. Bien, y en ese aspecto, mirándolo, porque hay una
una suerte de, cómo decirlo? Pero desde la oposición principalmente se instala la idea de que aumentar los puestos a las personas de mayores ingresos, de alto capital, podría hacer que éstas de alguna manera se fuguen o que busquen distintas alternativas para no tributar en nuestro país. ¿Cómo lo ve usted esa situación? Porque hasta hace poco también se hablaba incluso de que se podrían espantar de alguna manera las inversiones para Chile, cosa que no ha sucedido. Las cifras de alguna manera están dando cuenta de lo contrario e incluso estamos viendo que las inversiones están retornando a nuestro país. Entonces, ¿cómo se ven esas señales? ¿Son tan ciertas de alguna manera con estos ejemplos que usted estaba entregando recientemente? O sea, a mí me parece que eso no pasa de ser una excusa en función de proteger los intereses de los segmentos que esos partidos políticos representan. Lo cierto es que, tal como te mencionaba, en las sociedades más desarrolladas, las tasas de impuestos son mucho más altas que las nuestras y no hay nadie huyendo de esos países, ni para invertir, ni para tributar, ni para vivir, porque efectivamente los niveles de productividad, de capacidad de generación de riqueza que tienen estas sociedades que construyen estos pactos fiscales justamente para proyectar estas capacidades del conjunto de la sociedad para desarrollarse, para crecer, son más de ser una excusa, sobre todo si uno tiene en cuenta que en realidad con los niveles de tributación que tenemos en nuestro país está bien difícil que, salvo que se vayan a vivir a un paraíso tributario, encuentren sociedades en las que haya tasas de impuestos como las que tenemos en Chile. Y preguntarle también respecto a lo que es la situación de evasión y elusión. Es uno de los puntos que se está estableciendo y que se está discutiendo también en el denominado pacto fiscal. ¿Qué tan, a partir de tener la percepción también de que hemos conocido casos de evasiones de impuestos a través de paraísos fiscales, empresas zombie, empresas de papel, distintas instancias, qué tan efectivo puede ser, digamos de alguna manera, reforzar las medidas anti-evasión y anti-elusiones para poder conseguir una mayor recaudación? ¿Es tan efectivo así como se plantean desde algunos puntos, desde algunas bancadas? O sea, a mí me parece que efectivamente el fortalecer nuestra legislación tributaria, las capacidades de los organismos fiscalizadores en materia de impuestos es absolutamente central en todos los escenarios. Sin duda, el debilitamiento que ha vivido la fiscalización tributaria durante los últimos años y particularmente durante el gobierno de Sebastián Piñera ha implicado un alza en la evasión que debe ser combatida. Eso es una tarea irrenunciable. Pero esto requiere hablar en serio respecto a estas materias, porque cada vez que se empieza a plantear esta generalidad y se ocupa como excusa para incrementar los impuestos, que es una discusión que a mí me parece que no desplaza, o sea, que la discusión respecto de reducir la evasión y la ilusión no desplaza, resulta que cada vez que se empieza a hablar en serio respecto de cómo reducir evasión y ilusión e incrementar la fiscalización, empiezan los frenos. Entonces, no, es que el secreto tributario, no, o sea, el secreto bancario no se puede tocar. Es que tenemos que buscar mecanismos que garanticen, por supuesto, derechos a los contribuyentes, pero que en muchos casos implican formas de eludir la fiscalización. Entonces, es absolutamente cierto que se requiere fortalecer la fiscalización, se requiere tomar medidas en contra de la evasión y elusión, particularmente incrementando las sanciones y las penas por incurrir en estas prácticas, porque incluso cuando hoy día las instituciones de la administración tributaria son capaces de detectar estos fraudes fiscales, estos formatos de evasión o de elusión tributaria, finalmente, claro, se llega al punto en que se fuerza al contribuyente a pagar. Pero esto no tiene las sanciones adecuadas. Entonces, nosotros tenemos en nuestro país una verdadera industria de la elusión tributaria, consultoras que diseñan planes de planificaciones tributarias agresivas en función de evitar estos impuestos y finalmente estos contribuyentes nunca son sancionados. Entonces, claro, es la lógica de que, miren, vamos a intentar. Si no nos pillan, bueno, no pagamos los impuestos. Si nos pillan, los pagamos. Total, no hay sanciones. Entonces, también es el marco sancionatorio. Pero además de eso, la discusión del pacto fiscal inició con una premisa que sigue siendo absolutamente correcta y que hace unos pocos días una especialista de la OCDE que estuvo en nuestro país volvió a ratificar, que es que Chile requiere un incremento de la carga tributaria, por lo tanto, un incremento de los impuestos, además de tomar todas estas medidas en contra de la evasión y de la elusión para que estos nuevos impuestos sean efectivamente enterados adecuadamente y recuperar terreno en materia de elusión y evasión, y requiere además hacerlo de manera progresiva, es decir,
particularmente, o sea, las discusiones de todo tipo que se están dando para que este marco tributario, este pacto fiscal permita un impulso del crecimiento económico, son razonables, pero tienen que estar a la par de este incremento de la carga tributaria y de buscar que aquellos sectores de mayores ingresos en nuestra sociedad aporten de manera mucho más real al desarrollo del país. Perfecto, Carlos Insunza. Quiero preguntarle lo último, quiero llevarlo a un ámbito que está más o menos aparejado, por lo menos en la discusión política. Reforma de pensiones. Y la discusión principal, que tiene que hacer relación con el 6% de cotización adicional. ¿Cómo lo ven ustedes? Se lo quiero preguntar porque una de las cosas que se ha señalado es que este 6% iría con carga al trabajador, pero de alguna manera, de forma indirecta, termina yendo con carga al empleador. O sea, que el trabajador, claro, se le van a cargar a él, que él le haría esta cotización adicional, pero estos recursos terminan saliendo también de lo que se destina a los trabajadores. Desde esa perspectiva, ¿cómo lo ven ustedes? También que usted es representante ahí de empleados también. Sí, de la Central Unitaria de Trabajadores. Mira, la reforma previsional hoy día está en un trance en que se está buscando construir un acuerdo, cosa que es absolutamente necesario teniendo en cuenta que es una reforma estructural del modelo de seguridad social de nuestro país y que tiene que proyectarse a muchos años plazo. Pero los planteamientos que hizo el gobierno en su reforma inicial, nosotros los hemos seguido sosteniendo, al menos en la dirección en que estaban planteados. Lo primero es que la reforma previsional incorporaba un aporte patronal a la seguridad social, cosa que nuestro país es uno de los pocos países en el mundo que no tiene un mecanismo de esas características. Nosotros creemos que tiene que persistir, tiene que sostenerse el que haya un aporte patronal a la seguridad social que efectivamente divida la carga entre los trabajadores que tienen que aportar, los empleadores que en nuestro país no aportan y tienen que aportar, y el fisco y el Estado, que también aporta hoy día en una medida muy importante y que tiene que seguir haciendo. Lo segundo es que respecto de este 6%, nosotros tenemos la convicción de que, tal como lo han expresado los especialistas en la materia, si este 6% no se constituye en una gran parte como un mecanismo de solidaridad, resulta absolutamente imposible resolver la materia fundamental que está puesta en discusión en la reforma de pensiones, que son las pensiones de hambre, que hoy día una gran parte de los adultos mayores de nuestro país perciben y que el esfuerzo fiscal en pensión garantizada y en mecanismos no contributivos no es capaz de solventar. Aunque la PGU avance hasta 250.000 pesos, sigue siendo para muchos una pensión insuficiente y los mecanismos de solidaridad tienen que expresarse. Perfecto, Carlos Insunza, coordinador de la Mesa para el Sector Público, vicepresidente de la ANEF y también integrante, consejero ahí en la CUT, en la Central Unitaria de Trabajadores. Le agradecemos este contacto, por supuesto, y conversar con Radio Corporación aquí en la 97.1 FM. Que tenga un gran día. Muchas gracias, un gusto y un gran saludo a los auditores de la radio.